Hola, ¿cómo están? Este caso clínico que les voy a presentar con toda la explicación de es uno de los temas por los cuales muchas personas terminan, como quien dice, asustándose, termina tirando la toalla. Personalmente, cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué es esto? O sea, ¿a poco esto lo tiene que aprender un médico? Y pues, la verdad, en cierta manera sí. Estamos obligados a saber al menos la teoría, pero para fines del Step uno te piden que lo apliques. Es un tema de genética poblacional que implica conocimientos de bioestadística. Y ahorita van a ver, porque de todas maneras no es algo del otro mundo, pero sí tienes que tener muy buenas bases de matemáticas, tienes que tener muy buena habilidad matemática para poder razonar este tema. Porque la clave para dominarlo es que tienes que entender la lógica matemática que hay detrás de los conceptos. Dice el caso, una mujer de 31 años tiene diagnóstico de fenilcetonuria y acude a consejería genética para determinar qué tan probable es que su pareja sea portadora del gen que exprese la fenilcetonuria. Ya sabemos que la prevalencia de la enfermedad es de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Y con esta información dice, ¿cuál es la probabilidad de que la pareja sea portadora? Y estas son nuestras opciones. Estamos hablando aquí de frecuencia o también, sí, para fines prácticos, probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona con la que esté emparejada esta mujer de 31 años sea portadora? Y aquí es obligado que te vayas a estudiar, si aún no lo dominas, los conceptos de homocigoto, heterocigoto, y si es homocigoto, si es dominante, si es homocigoto recesivo. Y también, y aunque eso sí lo voy a mencionar brevemente, que la fenilcetonuria es un trastorno que será de manera autosómica recesiva, y son personas que prácticamente no pueden procesar la fenilalanina, por lo que requieren una dieta especial. Pero no me voy a adentrar en la fisiopatología ni en la bioquímica tras este padecimiento porque no es el objetivo, sobre todo por lo que vamos a hablar en unos momentos. ¿Cómo podemos determinar esto? Para esto hay que conocer el siguiente principio y la ecuación que lo, que lo conlleva. Es el principio de Hardy-Weinberg. Prácticamente establece que la suma de la probabilidad o la frecuencia de los homocigotos dominantes en una población más el doble de la frecuencia de los heterocigotos más la frecuencia de los homocigotos recesivos al cuadrado nos va a dar igual a 1. Quiero que vean esto. La letra P habla del gen dominante, mientras que la letra Q habla del gen recesivo. ¿Qué significa cada una de las letras? Quiero hacer una aclaración y es que esto es un tanto arbitrario, o sea, la mayoría de los libros de texto, la mayoría de las explicaciones que ustedes puedan encontrar en internet, en videos o en cursos de preparación van a manejar la letra P como si fuera el gen dominante. Pero si quieren manejar la P como el recesivo y la Q como el dominante, no va a afectar en lo absoluto. Pero, insisto, para que no haya confusión, la gran mayoría de los libros de texto van a manejar la P para el gen dominante y la Q para el gen recesivo. Razón por la cual lo vamos a manejar igual en este caso. P cuadrada significa la probabilidad de tener el genotipo PP, es decir, homocigoto dominante, como aquí lo dice. La Q al cuadrado, probabilidad de tener el genotipo QQ, homocigoto recesivo, 2PQ, y en sí el solo PQ te dice la probabilidad de tener el genotipo PQ. P, probabilidad de tener el alelo dominante P en uno de los dos, mientras que la Q sola, que no es decir, que no esté elevado al cuadrado, es la probabilidad de tener el alelo recesivo Q en uno de los dos. Miren, estoy casi seguro que si nunca has visto este tema o no lo entiendes, estoy casi seguro que ni a mí me entendiste. Y es que hay un gran detalle al momento de analizar esta ecuación, al momento que tú lo leas, es que no explican el origen de esta ecuación.
No te expliquen, oye, ¿por qué es P cuadrado? ¿Por qué 2PQ? ¿Por qué Q cuadrada? ¿Por qué es igual a 1? ¿Qué significa esto? Eso es lo que vamos a explicar aquí. Eso es algo que difícilmente lo vas a encontrar, que tras estar leyendo varios textos, pude llegar a la explicación del por qué surge esta ecuación, por qué tiene esta forma la ecuación. Y para ello tienes que saber matemáticas. ¿Un médico tiene que saber matemáticas? Por supuesto que sí. Verán, vamos a repasar lo básico de probabilidad, especialmente cuando hablamos de eventos independientes. Si no sabes esto, te invito a que por favor lo repases un poco más a detalle, pero igual voy a tomar lo más elemental. A lo mejor sí lo sabes, pero hay que recordarlo. Recuerda que este es un repaso, ya te toca a ti estudiar muy a fondo esto. Y sí, esto lo tienes que saber para pasar la parte de estadística del Step 1. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un dado caiga en el 6? Sabemos que un dado tiene 6 caras, por lo tanto el número de eventos va a ser 6 porque tenemos 6 caras, pero la pregunta ahora es, ¿cuántas caras de ese dado tiene un 6? Pues nada más uno. Un evento de 6 eventos posibles, probabilidad de 1 sobre 6. Y aquí está representado una cara con un 6 dividido entre 6 caras en total, que es igual a 1 sobre 6. O si lo queremos obtener en decimal, pues 0.16. Y si nos queremos poner todavía más pretenciosos, pues bueno, 16%, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que los dos dados caigan en el 6? Ya no estamos hablando nada más de un dado, hablamos de los dos dados. Aquí, cuando hablamos de eventos independientes, porque ¿qué quiere decir eso independiente? Que si yo tiro un dado, no va a estar obligado a que el otro dado, según lo que haya caído del dado número 1, vaya a caer en el 2. Si yo tiro dos dados al mismo tiempo, uno puede caer en un 4, el otro puede caer en un 3. ¿Por qué? Porque es probabilidad, o sea, no depende uno del otro. Ahora, para esto se tiene que multiplicar los eventos. Se multiplica la probabilidad del dado número 1 y del dado número 2. 1 sobre 6 por 1 sobre 6, que es lo mismo, y pongo esto porque ahorita cuando regresemos al tema de genética van a ver por qué lo representé así. 1 sobre 6 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 36, que es igual a 0.27 o bueno, mejor dicho, 27.7% si así lo quieren, ¿no? Debo hacer la aclaración que muchos de los ejercicios que yo estuve consultando sobre genética poblacional no te manejan porcentajes. Matemáticamente sería correcto manejarlo en porcentajes, pero suele manejarse con decimales, ¿no? Pero bueno, ya espero que estés muy bien en temas de porcentajes y decimales, eso lo tienes que saber, eso es de primaria. No, discúlpeme si me escucho bastante rudo, pero el examen es muy exigente. Ahora, habiendo explicado esto, necesito, ahora sí, ponerlo en práctica en genética. Recuerda que una probabilidad de eventos independientes se van a multiplicar. ¿Cuál es la probabilidad de que un mismo alelo dominante, en este caso letra P, se esté tanto en el cromosoma de papá y en el de mamá si ambos padres son heterocigotos? Miren, vamos a hacer el cuadro de Punnett nada más para que vean cómo está el asunto. P es dominante, Q es recesivo. Si distribuimos los alelos con cada gen correspondiente, vamos a tener esto, vamos a tener un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Si lo representamos utilizando fórmulas, si yo multiplico la probabilidad del alelo número 1, que es pues, 1 sobre 2 por 1 sobre 2, es igual a 1 sobre 2 al cuadrado, por lo tanto, 1 sobre 4. Y aquí lo estamos viendo representar el cuadro de Punnett. ¿Cuántos homocigotos dominantes tenemos en el cuadro de Punnett con esta combinación de los padres? Pues nada más uno. 1 sobre 4, que es lo mismo que 0.25, que es lo mismo que 25%. Porque la probabilidad de que uno de los dos alelos tenga el gen dominante, pues es una de dos, porque nada más tenemos la letra P y nada más tenemos la letra Q. En el dado eran 6, teníamos 6 caras
con un número cada uno, 1/6. Aquí nada más tenemos 2, porque tenemos el alelo tanto de papá como de mamá, pues tenemos 2 eventos en total. Uno de ellos tiene el alelo P, 1/2, 50%. Multiplico 0.5 por 0.5 o un medio por un medio o un medio al cuadrado, me da igual a un cuarto o 0.25, e insisto, aquí está representado 25%, 0.25. Ahora, si yo aplico esto y supongamos que no conociera los valores de las probabilidades de cada alelo, P por P, algebraicamente, ¿qué me va a dar? Sumo los exponentes, P cuadrada. Ahí está la P cuadrada de los genes dominantes, que nos da un genotipo homocigoto dominante, que es el que vimos aquí. Aquí está. ¿Y cómo obtenemos el de los recesivos? Pues el principio es el mismo, misma probabilidad para lo recesivo, Q por Q, Q cuadrada. Sumamos los exponentes, leyes de los exponentes, Q cuadrada. Ahora sí, ya tenemos la Q cuadrada, que representa el genotipo de los homocigotos recesivos. Ahora, nada más nos falta los heterocigotos. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un genotipo heterocigoto PQ si ambos padres son heterocigotos? Si yo multiplico P por Q, como son números diferentes, no los conozco en este caso, PQ. Pero si vemos el cuadro de Punnett, resulta que tenemos 2. Por lo tanto, 2PQ. P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada, ahí tenemos nuestra ecuación. Y miren, yo lo voy a sustituir. ¿Cuál era nuestra probabilidad que teníamos para que apareciera un homocigoto dominante? 0.25. Probabilidad para el recesivo igual, 1/4, 0.25. ¿Y cuál es la probabilidad de que tengamos esto? Si hablamos de que esta ecuación se refiere a toda la población, es 2 veces 0.25, que es lo mismo que 0.50. Sumamos estos valores y nos va a dar, chan chan, 1. Aquí está demostrado el principio. Pero aquí lo estoy ejemplificando nada más con 2 mariposas, una mariposa macho y una mariposa hembra. Pero ¿qué tal si esto yo lo aplico en poblaciones más grandes? Para eso sirve esta ecuación, para eso sirve este principio. Claro, tiene sus peculiaridades, tiene sus fallos, pero no deja de ser una herramienta excelente para hacer predicciones en las piscinas genéticas de la población, o incluso de varias comunidades, de ciudades, de países incluso. Pero bueno, habiendo dicho esto, vamos a poner en práctica esta ecuación con el caso que vimos al principio. Aquí dejo la ecuación como referencia. ¿Cuál es la probabilidad de tener fenilcetonúrico? De acuerdo a la prevalencia que nos mencionaron, 1/10.000 nacidos vivos. Y el tipo de herencia que presenta la fenilcetonuria es recesiva. Tenemos un genotipo QQ, por lo tanto, Q cuadrada. Vamos a utilizar este como referencia. Probabilidad de portar el gen recesivo, pues tiene que ser a fuerzas un heterocigoto, pero como no nos interesa el valor multiplicado por 2 y el gen dominante no nos sirve, y sobre todo como los eventos independientes son estos, no depende uno del otro. ¿Por qué? Porque cada uno es heredado por un progenitor distinto. Uno te lo da la mamá y otro te lo da el papá. Eso es completamente al azar, por lo que podemos hacer esto. 2Q, pero no me interesa el valor de 2Q. Ahorita vamos a aplicarlo con más detalle. Por lo pronto los vamos a quedar así. ¿Y cuál es la probabilidad de tener el gen recesivo? Miren, no se vayan a confundir. Una cosa es portar y otra cosa es que lo tengas. O sea, que tengas el gen.
O sea, teóricamente sí, o sea, tú puedes tener el gen y ser portador, pero que tú tengas el gen recesivo, yo voy a tomar como referencia el genotipo, voy a despejar a la Q, le voy a eliminar este exponente. ¿Cuál es la operación contraria a la potencia? Pues la raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada de Q, que es raíz cuadrada de 1 sobre 10.000, que es lo mismo 1 sobre 100. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Volvemos con esto. Aquí lo vuelvo a poner abajo. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de portar el gen recesivo? Es el valor de Q multiplicado por 2. Ya sabemos que el valor de Q, y miren, ¿qué significa el valor de Q? Me regreso aquí, solo probabilidad de tener el alelo recesivo. Con que tengas un alelo, aquí no importa si es porque eres un homocigoto recesivo, porque yo aquí tengo un alelo al menos, no importa que lo repita, pero aquí tengo un alelo al menos. Y aquí, en el heterocigoto, pues tengo un dominante, pero tengo el alelo que estoy calculando. Hago la multiplicación, multiplico 2 veces 1 sobre 100, que es lo mismo que 1 sobre 50, que es lo mismo que 0.02. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en la población donde vive la paciente de 31 años con fenilcetonuria, la probabilidad de que se empareje con alguien que sea portador de la enfermedad, o sea, un heterocigoto, es de 1 sobre 50. La verdad es un tanto prevalente. Si es un tanto probable que pueda nacer un hijo con fenilcetonuria, considerando que ella es prácticamente un homocigoto recesivo. Tiene 2 genes recesivos y la pareja pues tiene uno. Nada más tiene un dominante, por lo cual es mucho más probable a comparación de alguien que es tan siquiera no portador a que lo aparezca. Ahora, hay que ser justos, hay que hacer la aclaración, porque si eres experto en genética seguramente vas a decir, oye, pero recuerda que muchos de los casos de las enfermedades autosómicas recesivas son por mutaciones de novo. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Como dije hace un momento, esta ecuación tiene sus detalles. No es una ecuación perfecta, sino que es un estimado, un aproximado que sí es fidedigno, sí nos puede orientar, pero aquí no está contando las mutaciones espontáneas que pueden ocurrir. Esto prácticamente es teóricamente si no se modifican los patrones de herencia. Muy bien. Y regresando a la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Pues ya la dijimos, 1 sobre 50. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta. Y quiero cerrar este caso con una frase que dice que una población en equilibrio, que no existan mutaciones, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecerán constantes de generación en generación. Esto lo dijo Godfrey Hardy y Wilhelm Weinberg en 1908, que son los que postularon el principio. Teóricamente, si yo en una población aplico esto y el valor es cercano a 1, va a estar un tanto equilibrado la forma en la que se distribuyan los alelos. Pero si está demasiado bajo, puedo tener modificaciones. Esa población va a sufrir cambios en la expresión génica, en esa piscina genética. Pero aquí, insisto, no está considerando las mutaciones que puedan haber o algunas alteraciones que puedan poseer. Por lo cual no es del todo perfecto, pero para fines de Step 1 esto es muy preguntado. Yo te sugiero que consultes muchos ejercicios de esto, consultes literatura sobre genética poblacional. Espero que esto te haya sido un parteaguas y no queda otra más que seguir estudiando. Espero que hayas aprovechado este caso clínico, que hayas entendido por lo menos lo más elemental de este principio y cualquier cosa, aquí estamos para lo que se te ofrezca. Que tengas un excelente día y hasta el próximo caso clínico.